Españoles, rorro a embarcar 1100. Es público que en España la gente cobra por no trabajar y es público que la gente que se jubila con 40.000 euros, si el precio del café ha subido de 3 a 6, el Mercadona, pues quiere decir que esos 4.000 euros ya valen 2.000, entonces quiere decir que los que antes ganaban 1.000 euritos de pagas, pues suponen 500 y que mañana el café no va a estar a 6, estará a 12, con lo cual no serán 500, serán 200 y con esto no se podrá vivir y tendremos que hacer mini jobs, ¿vale? Pero también es público y notorio que no tenemos exactamente 2 millones de marinos para embarcar y 2 en casa, que son 4, valor intrínseco cada uno, 30.000 euros, sí, porque los salarios suben. Y entonces hemos puesto en las redes sociales un montón de posibilidades para embarcar, así que si es posible que tengas interés en embarcarte en rorros que están en el oeste de España, Valencia, Barcelona, todo el suroeste hasta Italia, buques rorros de 37.000, 67.000 toneladas. Los salarios no han subido en los últimos años. Sí, ¿por qué? Muy sencillo. La gente se pregunta el por qué cae la bandera española por burocracia, por la falta de los títulos, la verificación de los jefes de máquinas, las multas, los impuestos. Efectivamente, sí, hacer una nómina en España es como en Italia, bueno, más complicado es en Italia, efectivamente, sí. Algún día decidirán que las banderas europeas tendrán 0 impuestos, con lo cual podríamos dar puestos de trabajo de 4 millones en España, más otros 40 indirectos, 44 millones de puestos de trabajo. Sí, traer a España multiplica por 30.000 euros cada uno de ellos. Anual, sí, es anual, sí, sí, los políticos espero que sepan que esto es traer dinero a España, no gastarse los impuestos y hacer edificios como 2 palacios de justicia, ¿para qué? No. La cuestión es que sí podemos dar estos puestos de trabajo en España, aplica urgentísimamente, no es necesario inglés, estamos hablando de unos 2.200 euros netos camareros, sí, eso es, sí. Sabemos que cuando llegue septiembre pues vendrán el turismo que caerá, con lo cual nuestro interés este año es entrar sobre todo en camareros, en fonda, porque es el mayor volumen. Tenemos flotas muy importantes que no necesitan inglés. Antiguamente sí en Candina embarcábamos de la pesca al Mar del Norte, etc. Ahora ya los buques se están acercando porque la necesidad de españoles cada vez es mayor. Así que tienes dos opciones. Puedes seguir cobrando la paguita esta del Estado o si te jubilas lo mismo que te crees que 40.000 euros es mucho, pues el café seguirá duplicando cada año. Con lo cual podrías hacer como en Alemania los mini jobs que están haciendo todos los jubilados, sí, o en Asia que no existen las jubilaciones, bueno, o directamente puedes servir a tu país y dar empleo, es lo que estamos haciendo aquí en Candina, con oportunidades. Aplica urgentísimamente el inspector, el INDACI, no es necesario inglés, un poco de italiano, porque son buques de pabellón italiano, 2.200 euros netos y tenemos 7.000 el primer maquinista, 4.800 el segundo maquinista, también tenemos marineros, 2.850 euros netos, mes embarcado, 3 meses embarcado o 4 meses embarcado, así que por favor aplica urgentísimamente. Sí hay una forma responsable, ética y moral de traer dinero a España y otra es gastarse lo que son los funcionarios y los que te cobran el impuesto y te ponen la burocracia. Pero de mientras tú, si tienes interés de servir a tu país, aplica urgentísimamente ya, porque las plazas están aquí. Los armadores no van a seguir subiendo los sueldos, no, mira, porque es que si en Asia tienen a 1.900 camareros filipinos, indonesios, indios, etcétera, y electricistas y tienen mecánicos, no pueden irse a la quiebra porque sus competidores van a tener unos salarios la mitad. Es así de sencillo y crecerán el doble. Está pasando las grandes compañías estas, todas tienen esa posibilidad de embarcar. Es un mercado internacional y libre, así que pueden seguir creciendo los sueldos o si los buques están aquí en España, podemos acercarlos a vosotros porque cada día hay menos diferencia entre lo que se paga fuera y lo que se paga en España. Gracias, saludos a Dios.